ושוב אותו סיפור שבת בלב את לא תדעי עוד חורף ושוב אותו ניגון שלך נותן לך נשיקה בעורף אני קורא לך. Tel Aviv, ciudad muy importante del Estado de Israel, un punto estratégico a orillas del mar Mediterráneo. Esta ciudad es la principal puerta de entrada a través de su aeropuerto internacional. Algunas veces hay quienes se confunden y piensan que es la capital del país. Y si bien la capital de Israel es Jerusalén, Tel Aviv fue adquiriendo con los años un rol social, político y económico muy relevante para el país. Quienes no conocen Israel muchas veces relacionan el país a la historia, religión, ciudades antiguas. Y está bien, dada la importancia de los hechos ocurridos durante más de 5.000 años aquí. Pero no todos saben que también hay centros poblados modernos, vanguardistas en infinidad de aspectos, que hacen sentir a un extranjero como que estuviera en cualquier ciudad europea o de los Estados Unidos. En Tel Aviv viven aproximadamente 500.000 personas. Hay diferentes barrios y zonas de esparcimiento, donde se destaca obviamente la Rambla. Es el lugar sumamente disfrutado principalmente en los meses de verano. Las playas del Mediterráneo son uno de los atractivos que ofrece la ciudad, disfrutada por cientos de miles de turistas anualmente y también por la población local. Sin duda que la posibilidad de tener playas hacia el Mediterráneo le dio una amplitud turística muy importante a la ciudad de Tel Aviv. Como muchas otras regiones, aquí también se practican deportes con vela, aprovechando el viento. Esta playa de Tel Aviv es el punto de encuentro de quienes practican kitesurf, transformando ese sector de la Rambla en un sitio de interés para quienes realizan las actividades y para quienes simplemente disfrutan viendo. La mezcla cultural que se ve en Tel Aviv es impresionante, no solo por las personas de las más diversas nacionalidades que llegan como turistas, sino por los propios habitantes, que en las actividades cotidianas se entremezclan en todas partes, cada uno con sus costumbres, con su forma de pensar y de vestir. En Tel Aviv hay playas donde judíos, árabes y extranjeros comparten espacio, cada uno a su manera. אל תשאלי אותי לאן, תשאלי אותי על אושר, אולי גם הוא יבוא, כשהוא יבוא, ירד עלינו כמו גשם. בואי נתחבק ונלך, אל תשאלי אותי מתי, אל תשאלי אותי על בית, אל תבקשי ממני זמן, נחכה לו, עוצר לא נשאר.
El desarrollo urbano de esta ciudad ha sido constante en las últimas décadas. Obras muy importantes se están realizando todo el tiempo. Eso fue llevando lógicamente a que la ciudad quedara chica en dimensiones para la cantidad de gente que vive y trabaja en Tel Aviv, con un tránsito vehicular típico de las grandes ciudades. Les dije que en Tel Aviv viven alrededor de 500.000 personas, pero a eso hay que sumarle aproximadamente 1 millón de personas que llegan a diario desde los alrededores a trabajar en las oficinas, comercios y establecimientos turísticos. El buen poder adquisitivo de los habitantes ha llevado a que el parque automotor esté saturado. Eso fue derivando en el uso de medios de movilidad alternativos, como el monopatín eléctrico o la siempre valorada bicicleta. Esta última es una gran opción incluso para los turistas, ya que la ciudad cuenta con una serie de estaciones donde, utilizando la tarjeta de crédito, se puede retirar una bici, andar en ella todo lo que se quiera y dejarla en la misma estación donde se retiró o en cualquier otra. Esa facilidad es la que me incentivó a dar un paseo por la ciudad en bicicleta. Sabido es que Israel es un país pequeño en cuanto a su extensión territorial, a lo que se le suma que un porcentaje importante de su territorio es desierto prácticamente inhabitable. Sin embargo, posee una riqueza natural destacada, a lo que se le suma la historia milenaria. Por eso el turismo se ha transformado en un factor muy importante para la economía local. Y sí, Israel es un país muy especial, muy especial en muchos aspectos. Primero, por su tamaño, uno no tiene a veces conciencia de lo pequeñito que es, sobre todo viniendo de Latinoamérica, ¿no? Donde las distancias son enormes, y cómo en algo tan pequeño se reúnen paisajes diferentes y donde se convive con distintas culturas, todos los tamaños y colores. Y como experiencia de vida, yo creo que es lo mejor que me ha pasado, el haber decidido vivir acá. Y bueno, y el poder en estos últimos años trabajar en turismo, es decir, yo creo que es el mejor camino para mostrar quiénes somos, qué es lo que pasa, la realidad, verla con los propios ojos, no es lo mismo que la realidad que a veces uno escucha o ve a través de los medios, y bueno, y que puedan disfrutar y que se llenen de... Es un país con energías muy fuertes. מביט להם עמוק 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 לתוך העיניים עם חיבוק אחד שלך ומחיים מתים אז מה זה קושי של היום יום לעומת שניים כי יש לך בלב אהבה כזו שיכולה להזיז הרים את רוצה עוד ממני היום אני מבטיח שאם Esta ciudad que hoy recorro es una de las más importantes de Medio Oriente, pero su origen se da como consecuencia del crecimiento de lo que hoy podríamos decir es un barrio de Tel Aviv, Yafo. Ese lugar de gran importancia geográfica e histórica es el que ahora les voy a mostrar. Y este es otro de esos lugares que hay que conocer sí o sí en una visita a Israel.
Yafo se origina como centro poblado a raíz de su ubicación en el Mediterráneo. Es considerado como uno de los puertos más antiguos del mundo. Aquí se encontraron restos arqueológicos que confirman que el lugar es habitado por seres humanos desde hace 7.500 años. En uno de esos periodos vivieron en Yafo los integrantes de la tribu de Dan, una de las 12 tribus de Israel. Otro dato histórico y muy significativo es que fue el puerto desde donde el rey David y su hijo Salomón transportaron la madera utilizada para la construcción del primer templo. Para el cristianismo, Yafo también es muy importante, ya que por aquí pasaron los apóstoles Pablo y Pedro, este último incluso realizando allí, según la Biblia, un famoso milagro en el que resucitó a una joven. Desde este pueblo, los discípulos de Jesús dejaron la tierra de Israel para ir a predicar a otras regiones. El santuario de San Pedro, custodiado por la orden franciscana, recuerda el pasaje del apóstol Pedro por este lugar, que terminó transformándose en la piedra fundamental del catolicismo. Fueron innumerables las conquistas que se sucedieron a lo largo de la historia en este punto de la costa del Mediterráneo. Babilonios, persas, macabeos, árabes, romanos, entre otros. Hasta las tropas del propio Napoleón dominaron Yafo. Una vez creado el Estado de Israel, el municipio del lugar fue anexado a Tel Aviv y así permanece hasta la actualidad. Recorrer la parte más antigua de Yafo es un paseo que recomiendo a todo turista que visite Tel Aviv, entre otras cosas porque es uno de los espacios donde se aprecia claramente la interacción y convivencia entre musulmanes y judíos. ובו אמרת הכל כתבת שאת אהבת אותי שבאמת היית Ahora nos dirigimos a otro lugar donde también queda de manifiesto la importancia que tenía esta zona costera desde hace miles de años. Las ruinas arqueológicas de la antigua Cesarea, un conjunto de edificaciones del Imperio Romano construida por Herodes 20 años antes de Cristo. Cesarea Marítima es el nombre oficial de la ciudad antigua, denominada Cesarea en honor al emperador romano César Augusto. Uno de los hallazgos arqueológicos más importantes registrados entre sus ruinas fue la piedra de Pilatos, una piedra con una inscripción que hace referencia a Poncio Pilatos, gobernador local que adquirió fama eterna por haber sido el responsable de condenar a Jesús a la crucifixión. Los turistas pueden recorrer varias de las estructuras más importantes de lo que llegó a ser la sede administrativa del Imperio Romano en esta región durante algunos años. En el histórico anfiteatro, luego de varias intervenciones para asegurar su preservación, se realizan en la actualidad importantes presentaciones artísticas, nacionales e internacionales, haciendo que, 2000 años después de haber sido construido el lugar, siga albergando multitudes.
Les comenté la importancia portuaria de esta zona desde hace miles de años, importancia que se mantiene y hoy se trasladó a Haifa, otra de las ciudades importantes de Israel por ser el puerto que en la actualidad desarrolla una intensa actividad comercial. Haifa es la tercera ciudad más grande del país después de Jerusalén y Tel Aviv. Además de la importancia por el puerto comercial, está enclavada en un punto geográfico con varios aspectos muy importantes. Uno es el Monte Carmelo. Allí tenemos dos espacios religiosos muy significativos. Uno es donde la tradición oral ha ido asegurando con el paso de los siglos que en el interior de esta cueva estuvo varios días el profeta Elías. La cueva se encuentra en el interior del monasterio Stella Maris. Lo otro religiosamente destacado en Haifa es el santuario y jardines del Bahá'í. Por temas políticos antiguos, esta religión no se practica ni se enseña en Israel. De todas formas, este espacio, que se caracteriza por sus hermosos y muy coloridos jardines que bajan por la ladera del Monte Carmelo, constituye un punto sumamente valioso para quienes practican esa fe. Como ocurre en tantos otros sitios de Israel, los paisajes en algunos lugares hacen que sean puntos de interés más allá de los aspectos religiosos. Continuando con esta recorrida por la costa de Israel, llegamos a otro lugar destacado en la historia del país y de esta parte del planeta, la ciudad de Akko o Acre. Este lugar ofrece la posibilidad de hacer literalmente un viaje en el tiempo al período de las cruzadas del siglo XII. Esta es la fortaleza de la Orden de los Hospitalarios. Bueno, y este lugar tiene que ver con parte de la historia de las cruzadas, ¿no? Ya que aquí estaban establecidos quienes formaban parte de una de la orden de los cruzados, los hospitalarios. En tiempo de las cruzadas, hubo algunos grupos que se destacaron por su función durante la conquista cristiana en Israel. Uno de los grupos más conocidos fueron los templarios, que eran como el brazo armado de los reyes europeos que encabezaban las cruzadas. Los hospitalarios, por su parte, se encargaban, como el nombre lo indica, de brindar atención a los peregrinos que llegaban a la Tierra Santa. Este lugar, que hoy se recorre a modo de paseo, es fruto de varios años de trabajos arqueológicos e investigaciones. Los cruzados permanecieron en Akko entre los años 1099 y 1187, cuando fueron derrocados por los árabes al mando de Saladino. Unos años más tarde, el rey Ricardo Corazón de León encabeza la tercera cruzada y vuelve a recuperar el poder en la ciudad. En el interior de esta fortaleza funcionaban iglesias, hospitales y alojamiento. Hoy podemos recorrer esos espacios y apreciar el gran valor patrimonial que aquí existe, tanto en la estructura del enorme edificio como en los objetos encontrados a lo largo del tiempo, sumado a las pinturas que adornan el lugar.
Cuando se registraron los primeros hallazgos de esta fortaleza antigua y sus pasajes subterráneos, ya se había construido parte de la ciudad moderna encima, por lo que desenterrar este patrimonio representó un doble desafío para preservar lo antiguo sin dañar lo contemporáneo. Hacer esta recorrida por la costa de Israel, viendo lugares tan antiguos entrelazados con ciudades modernas, es una experiencia fascinante. Lo fue la primera vez que pisé esta tierra y lo vuelve a hacer en esta oportunidad, donde comparto el viaje con un grupo de amigos. Israel es uno de esos lugares del mundo que la mayoría de las veces que trasciende a nivel internacional es por algún conflicto o situación violenta que se genera principalmente en la Franja de Gaza. Por eso cada turista que llega a este país puede comprobar que si bien ese conflicto con los palestinos existe y preocupa, Israel es bastante más que eso. Es sin duda que la experiencia personal, yo creo que es el mejor camino o el único camino que queda un poco para entender lo que es en el mundo en que vivimos, cómo nos gustaría que fuera ese mundo. Y solo se puede entender eso a mi manera, es una opinión personal, es cuando uno lo vive personalmente, desde su propia experiencia, más allá de lo que a uno le puedan decir. Y bueno, esa es la idea, que el turismo un poco presente Israel al mundo de otra manera, no solamente a nivel político, cuestiones como ya sabemos, o prejuicios, de hace muchos años, que sucede, que existen y que siempre las va a haber. Pero el hecho de poder vivenciarlo y vivirlo hace que uno ya se le cambie la cabeza y tenga otra visión absoluta. Y creo que si uno puede ver que se puede convivir en paz, distintas culturas, distintas religiones, es el único medio que tiene este planeta de sobrevivir, y nosotros como seres humanos tenemos que hacer todo lo posible para que eso funcione. De toda la experiencia en Israel hay algo que para muchos no pasa desapercibido, y es la convivencia de árabes musulmanes y judíos, incluso los ortodoxos. Es comprobar algo que hasta no visitar este país parece que fuera imposible que se diera. Y sin embargo es lo más común, es lo normal y cotidiano. Incluso en el ámbito laboral, donde muchos comparten normalmente sus tareas. No tenés que ser hermanos de todo el mundo, pero sí condescendientes. Mucho del staff con el cual yo trabajo son árabes, tanto de los territorios como no. Y a mí nunca se me ocurriría pensar que voy a hacer algún tipo de reclamo o poner distancia. Yo respeto a todo el mundo por igual, y eso es lo que pretendo y eso es lo que recibo. Pero solamente cuando uno lo vive, cuando uno lo experimenta, cuando uno abre la cabeza y cuando uno entiende de que tenemos que aprender también a tolerar cada uno qué es lo que siente y qué es lo que piensa. Pero si hay un respeto y si se siguen los valores, no tiene por qué haber problema. Hoy les mostré otra parte de Israel, la costa en el Mediterráneo, que forma parte del circuito turístico y los espacios de gran valor cultural y arqueológico para el mundo. Esas aguas turquesas que bañan la costa han sido testigos de acontecimientos que marcaron la humanidad desde hace más de 3000 años a la fecha. Motivo suficiente como para convertir un recorrido por este lugar en una vivencia única e inolvidable.